Buenas noches, hermanos. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Puebla su programa Palabras de Vida Eterna en ausencia de nuestro hermano Evaristo, su hermano Miguel Ángel Báez. Estamos transmitiendo. Voy a presentar, bueno, más bien los hermanos se van a presentar, los hermanos del panel se van a presentar en esta noche. Vamos a empezar por el lado izquierdo, por el hermano Mario. Hermano, por favor. Buenas noches, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Mi nombre es Mario Platas Mendoza. Un gusto y un placer estar aquí. Gracias, hermano. Hermano Alejandro. Muy buenas noches, para mí es un gusto, un placer nuevamente estar acá con ustedes. Y como ya cada cita de cada miércoles, Dios les bendiga. Gracias, hermano. Buenas noches, hermano Ciel. Sí, mi nombre es Ociel Mesa Martínez, predico aquí en la colonia Vicente Guerrero, en la calle Tepetitán, número 526. Estamos aquí transmitiendo el mensaje de esta noche, esperando que todo resulte para bien de cada uno de los oyentes. Gracias, hermano Ciel. Hermano Armando. Buenas noches, mi nombre es Armando Pedraza. Es un gusto estar una vez más en este lugar con ustedes, hermanos, después de algunos programas que no pude estar por alguna circunstancia, pero es un gusto y un placer estar con ustedes y compartir estos momentos. Gracias. Bien, hermano, buenas noches a todos. Como yo les comenté en un principio, mi nombre es Miguel Ángel Báez. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Puebla, el programa Palabras de Vida Eterna, en ausencia de nuestro hermano Evaristo, que tuvo unos pequeños problemas con la garganta, se enfermó y bueno, en ausencia pues estamos aquí nosotros cubriendo al hermano. Como bueno, nos habíamos quedado en el programa pasado, en la cronología de la lectura de la cronología. Vamos a ir a Dios en oración, hermanos, discúlpenme. Vamos a pedirle al hermano Mario Platas que nos lleve a Dios en oración y así vamos a iniciar nuestro programa. Vamos a hacer oración, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias damos porque nos das la oportunidad de estar en este lugar nuevamente, porque nos das el privilegio y la oportunidad de seguir trabajando en tu obra y de poder predicar tu evangelio. Te pedimos seas con cada uno de nosotros, que des sabiduría a aquellos que van a presentar las palabras que tú has puesto en nuestras bocas, que sean solamente de provecho y de edificación para aquellos que nos están escuchando. Y asimismo aquellos que están escuchando este programa, Padre, tú les des un entendimiento abierto y un corazón bueno para poder recibir la semilla del evangelio, que sean edificados y que sigan siendo cristianos con crecimiento en esta vida espiritual. Te pedimos por todos los hermanos que trabajan en este programa y alrededor de él, que tú los bendigas y que les sigas poniendo siempre en su mente y en su corazón el tener ese ánimo y ese gozo ferviente de seguir trabajando para ti. Te pedimos seas con cada uno de nosotros, Padre. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Perdón, hermanos, una disculpa, ya se me estaba pasando a hacer oración. Vamos a ir con los medios, con mi hermano Mario. Hermano, si tienes algo, los medios, direcciones. Claro que sí. Estamos iniciando el programa número 54 y los teléfonos en el estudio son 353-1782 y 179-6450. El WhatsApp al cual nos pueden contactar es el número 2223-384523. Las páginas en Facebook, nuestros hermanos están checando en estos momentos. Es Palabras de Vida Eterna Radio, es la página de likes, y Palabras de Vida Eterna Puebla, que es la página de amigos. Nuestro canal en YouTube es Palabras de Vida Eterna en Puebla, donde nos hace falta un programa, pero eso es por cuestiones técnicas, no lo hemos podido subir. Estén pendientes, en esta semana se subirán el programa 53 y este programa número 54. Y finalmente el Twitter, por el cual pueden encontrar también el link para Periscope, es @palabras3333. Y asimismo les daremos las direcciones de la Iglesia de Cristo aquí en la ciudad de Puebla. La primera es calle Tepetitlán, número 526, Colonia Vicente Guerrero.
El número al cual pueden contactar a nuestro predicador de esta congregación, el hermano Ciel Mesa, es 129-4401. Y la siguiente es calle Manzano, 5215, en la colonia Bosques de Manzanilla. El número por el cual pueden contactar a nuestro hermano Evaristo Ordaz es el número 367-8522. Gracias, hermano, muchas gracias por darnos esa información. Para todos aquellos que necesiten los datos, pues ahí están. Recordar que sería una bendición que nos llamen para acudir a sus casas, a sus domicilios y llevarles la palabra de Dios. Bien, hermanos, vamos a dar inicio a nuestro programa. Nos quedamos en el libro de Lamentaciones, siguiendo nuestra cronología de los libros de la Biblia. Vamos a empezar con Lamentaciones. Para eso nuestro hermano Armando nos tiene las primeras impresiones de este libro. Adelante, hermano. Gracias. Bueno, el libro de Lamentaciones, bueno, como su título lo dice, y como todos nosotros sabemos y conocemos, es una continuación del libro de Jeremías. En este contexto histórico es precisamente una continuación de esto de Jeremías. El tema principal de este libro, bueno, es una serie de elegías en forma de acróstico, escritas como si fuesen para un funeral nacional, que describe la toma y la destrucción de Jerusalén. Ese es el tema principal de este libro. El título, bueno, hablando del título, este libro procede de la versión griega del Antiguo Testamento llamada Septuaginta. Ahí se denomina Renoi, que significa cantos fúnebres, lamentaciones, endechas. Por su parte, la Biblia hebrea lo titula Eijá, que, es decir, conforme a su uso judío de nombrar los libros por el vocablo inicial en cada uno de ellos. Sin embargo, una tradición hebrea lo había titulado anteriormente con el término Kinot, que al igual que el griego significa llantos, lamentaciones, cantos de duelo por un muerto, por ejemplo en 2 de Crónicas 35-25. Con este mismo término se designaron más tarde los poemas compuestos con ocasión de alguna contingencia, alguna desgracia o catástrofe nacional. Por ejemplo, lo encontramos esto en Jeremías 7:29, en el 9:10 al 11, 17:21 y Amós 5:1 al 2. En el original griego, este libro no contiene indicación alguna que permita relacionarlo con Jeremías. Al igual que sucede con el título, la referencia al profeta aparece en la versión griega, conocida como la 70, en una nota preliminar que dice: sucedió cuando Israel fue llevado cautivo a Jerusalén asolada, que Jeremías, llorando, se sentó y entonó esta lamentación sobre Jerusalén, diciendo. La nota del texto griego fue luego incluida en la Vulgata, o la versión latina, y así dio pie a que el libro fuera tradicionalmente conocido como Lamentaciones de Jeremías. ¿Cuáles son los motivos del libro? El trasfondo histórico de los 5 poemas que componen Lamentaciones es la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor en el año 586 a.C. Este triste episodio comenzó algún tiempo después, al ser recordado por el pueblo, que mostraba su aflicción, sus oraciones, ayunos y otras expresiones de duelo, como por ejemplo Jeremías, lo encontramos en Jeremías 41:5, Zacarías 7:3 y 8:19. Además, junto a las ruinas del templo, celebraba determinadas ceremonias para mantener despierta la memoria de aquella gran tragedia y al propio tiempo la esperanza de la restauración nacional anunciada por los profetas. Eso lo podemos ver en Jeremías 31 al 31 y el versículo 40. Ok, hermano. Hermano Ali, ¿vas a comentar algo? No, nada más ver la historia, como lo comentó nuestro hermano Armando, ¿no? Veamos por qué se nombra Jeremías, vamos a ver por qué vemos cómo Jeremías lo divide en 5 poemas de destrucción del templo de Jerusalén, y como comentaba nuestro hermano, una tradición hebrea es lo que hace alusión, pero la Septuaginta de los 70 te hace la alusión que por eso se le llamó las Lamentaciones de Jeremías. Ok, hermano. Bueno, pues nuestro hermano Ciel nos va a hablar acerca de la forma literaria en el libro de Lamentaciones. Hermano Ciel. Sí, cómo no, la forma literaria, hermanos, de este libro de Lamentaciones. Vemos primeramente los 4 primeros poemas y se corresponden a los 4 primeros capítulos de Lamentaciones, cada uno de los cuales se compone de 22 estrofas, dispuestas alfabéticamente, es decir, la letra inicial de cada estrofa se ajusta
al orden establecido en el alfabeto hebreo, al igual que ocurre en algunos salmos y en otras composiciones poéticas del Antiguo Testamento. En cuanto al quinto poema de Lamentaciones, no presenta la característica alfabética de los 4 anteriores, sino, sin embargo, curiosamente también fue compuesto sobre el referido esquema de 22 estrofas. Esquema del contenido. Número 1. Tristezas de Sión, la cautiva. Desde el capítulo 1 y verso 1 al 22. Número 2. Las tristezas de Sión vienen de Jehová. Capítulo 2, versículos 1 al 22. Y número 3. Esperanza de liberación por la misericordia de Dios. Del capítulo 3, 1 al 66. Número 4. El castigo de Sión consumado, según el capítulo 4, versículos 1 al 22. Y número 5, oración del pueblo afligido, contenido en el capítulo 5, versículos 1 al 22. Ok, hermano, muchísimas gracias. Hermanos, ¿algo que van a comentar? ¿Algo quieran Sí, decir? lo que acaba de comentar nuestro hermano Ociel es muy importante, porque vemos aquí los 4 primeros, los esquemas del libro que contienen en el capítulo 1, versículos del 1 al 22, te va a hablar de la tristeza de Sión o la cautividad, ¿no? El esquema que contiene el libro, que es el punto 2, viene siendo la tristeza de Sión viene de Jehová, y esto lo podemos ver en el capítulo 2, versículos del 1 al 22. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque hace rato comentábamos los primeros poemas corresponden a 4 tiempos, ¿sí? A capítulos. Entonces, en el punto 3, como comentaba nuestro hermano Ociel, viene la esperanza de la liberación por la misericordia de Dios. Y eso lo vemos en el capítulo 3, versículos del 1 al 66, y en el punto 4 vemos el castigo de Sión que ya es consumado. ¿Sí? Y esto está en el capítulo 4, versículos del 1 al 22, y luego vemos la oración del pueblo afligido, desde el capítulo 5, del 1 al 22. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta composición del libro tú vas a entender por qué se le llamó Lamentaciones, vamos a entender por qué se le llamó la tragedia del pueblo de Israel, porque ahí va hablando de todo esto. Recuerda lo que se había dicho, en 5 secciones. Entonces ahí se está abarcando ciertos capítulos que son la base para ver todo el estudio de Jeremías. Así es, hermano. ¿Algo más, hermano? Sí, aunque todos los datos que leímos o que dijimos pudiera parecer muy técnicos y a lo mejor Exactamente. hasta un poco enredados, Claro. para las personas que nos escuchan, ¿no? Pero bueno, básicamente el tema de este libro es eso, por eso se le conoce como Lamentaciones, ¿no? Que se lamenta por la situación por la cual Israel está pasando, Sí. como consecuencia de su pecado. Digo, no es nada gratuito, sino ellos mismos se lo buscaron. Y bueno, esta es la consecuencia de su comportamiento. Claro. Más allá de estos datos técnicos que acabamos de leer, para Sí. nuestros oyentes, bueno, la parte con la cual nos tendríamos que quedar es aprender, ¿no? ¿Cómo es que Israel llegó a esa situación? Y entonces Jeremías, pues por eso se lamenta, ¿no? Y narra todo esto, y debemos aprenderlo nosotros, pues para no caer en la misma situación. Exactamente. Así es, hermano. Bueno, pues como ustedes lo acaban de comentar, efectivamente, el mensaje del libro, este libro está constituido por 5 poemas que recogen el espíritu y los sentimientos que animaban tales luctuosas celebraciones. Jerusalén, la ciudad pomposa, la grande entre las naciones, se representa en ellos como una mujer que ha quedado viuda, como una madre que ve desfallecer y morir de hambre a sus hijos, niños, todavía. Pero Lamentaciones no se reduce a llorar el desastre de Judá y de Jerusalén, sino que una y otra vez lleva al pueblo a reconocer su propia responsabilidad y a confesarse culpable delante de Jehová, que es lo que estábamos mencionando, ¿no? Que es el mensaje en sí del libro de Lamentaciones, que el mismo Judá y de Jerusalén se consideren culpables delante de Jehová. Gravemente pecado, dice el versículo es capítulo 1, versículo 8, me parece, ¿verdad? Es gravemente pecado Jerusalén, por la cual ha sido movida de su lugar. Cuantos la honraban, la desprecian al ver su vergüenza, y ella suspira y se voltea atrás. Bueno, pues es uno de los versículos a donde señalan vergüenza, donde señalan
deshonra, donde señalan varios momentos, ¿no?, donde el pueblo de Israel se lamenta ante Jehová. Y sobre todo el pueblo reconoce que Judá y Jerusalén merecen la severidad con la que los trató el Señor y que Él nunca dejó de actuar con perfecta justicia. Ahora bien, Lamentaciones contiene no solo expresiones de dolor personal o colectivo, sino también otras que dan testimonio de la profunda fe del poeta que las creó y de su total confianza en el Señor. A ellas se unen cánticos de alabanzas, canciones de gracia y exhortaciones que reconocen con seriedad de corazón que los acontecimientos adversos que nos sobrevienen son a menudo la consecuencia indudable de nuestras propias rebeldías. Es eso lo que tenemos que ver, es eso en lo que tenemos que reflexionar, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de nuestras acciones, de todo lo que nosotros llevamos a cabo? Es eso en lo que debemos de reflexionar y es eso en lo que nos debe de llevar este libro de Lamentaciones, a reflexionar cuáles van a ser las consecuencias de nuestras acciones. Hermanos, no sé si tengan algo más que opinar. Esta parte que mencionabas del capítulo 1, versículo 18, ¿no?, cuando dice que sí se están lamentando, sí están sufriendo las consecuencias, pero dice que el pueblo reconoce que Judá y Jerusalén merecían la severidad con que las trata el Señor, ¿no? O sea, aquí reconocen que se equivocaron, claro, que desobedecieron al Señor, y bueno, esto que están sufriendo no es más que consecuencia de ese comportamiento, y así lo reconocen, ¿no? Y también reconocen que Dios nunca dejó de actuar con una perfecta justicia. Y ahí podemos entender, hermano, que Dios es justo. Y el que peca, pues tiene que pagar sus consecuencias. Así ¿no? es. Es algo de lo que nos comenta Jeremías, ¿no? Así es, y eso pues también lo podemos transmitir no nada más a este libro y a esos tiempos, no nada más estamos hablando de Judá, de esos pueblos, sino también nosotros en la actualidad, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra actitud cuando tenemos un grado de responsabilidad? Si es que hemos cometido o hemos pecado, entonces esa situación también la debemos de trasladar a nuestros tiempos, a nuestra vida diaria, ¿no, hermano? Sí. Yo creo que debemos recomendar a nuestros oyentes la lectura de este libro que tiene solamente 5 capítulos, para que vean ahí las cosas terribles que estaban pasando en el sitio de Jerusalén, porque en alguna parte por ahí, ahorita no tengo el versículo, pero sí dice que aquellos que se habían criado en buenos pañales se amontonaban, dice, a pelearse por los estercoleros de palomas. Esto quiere decir que la situación en Jerusalén era grave, de ahí viene precisamente el nombre Lamentaciones. Ok, hermano, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir a nuestro primer corte para darle entrada a nuestros saludos, y en Periscope ya estamos de regreso, hermanos. Agradecemos a los hermanos que se han reportado con nosotros y vamos a darle entrada a los anuncios. Hermano Mario. Nuestro hermano Fernando Hernández, a través de Periscope desde Ciudad Juárez, le manda saludos a nuestro hermano Mike. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuestro hermano Francisco Ramírez de Dolores Hidalgo le manda saludos a todos ustedes, hermanos, y sigue pidiendo oraciones por la iglesia allá en Guanajuato. Vamos a hacer oración, claro que sí. Gracias. Gracias. Nuestra hermana Uri Ordaz de la congregación de Manzanilla pide oraciones por el hermano Evaristo y la hermana Bris, y también por todos los hermanos que están padeciendo alguna enfermedad en estos momentos. Sí, por la hermana Verónica y la hermana Diana, que están enfermas de cáncer. Nuestro hermano Evaristo Ordaz ya se reportó y les manda saludos a todos. Hola, Aquí hermano, que te estamos, mejores. hermano, aquí estamos. Y cúbrate, hermano, Hace falta. Y de parte de aquí del panel le mandamos saludos a nuestra hermana Damaris Mojica hasta La Piedad, Michoacán. Saludos y Saludos. bendiciones hasta Michoacán. Pasamos al ¿sabías qué? Basado en Génesis. ¿Sabías que así como a Jacob le dieron la bendición de la primogenitura a pesar de ser el menor, él también le dio la primogenitura al menor de los hijos de José? Eso allá en Génesis capítulo 48, versículo 14
y del 18 al 20, el 14 dice: entonces Israel, que es Jacob, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. El 18 al 20 dice: y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Ok, pues ahí está, ¿sabías qué? Un buen dato. Para todos los hermanos, ahí están los datos, ahí está el ¿sabías qué? Bueno, vamos a avanzar en la cronología, vamos a tocar el libro de Ezequiel, hermano Alejandro. Muy bueno, sí, hermano. Bueno, el nombre de Ezequiel significa Dios fortalece. Este libro, al igual que el de Daniel y de Apocalipsis, puede ser llamado un libro de misterios. ¿Por qué de misterios? Porque contiene muchos lenguajes figurados que es difícil de interpretar, mas sin embargo, muchas de sus enseñanzas son claras y de gran valor. Normalmente la gente piensa que habla de monstruos y todo. No, simplemente son figurativos. Tanto Daniel, vuelvo a repetirte, como Apocalipsis van tomados de la mano con el libro de Ezequiel, pero el pensamiento clave de este libro, y al igual podemos ver en otros libros, el pensamiento clave es de yo soy el Señor soberano, que se le da la grandeza a quien, a Dios, ¿no? Ese es el pensamiento clave del libro de Daniel. Bueno, la subvocación de Daniel le llegó a mediados de una visión que cambió por completo su vida. A partir de aquel momento, Ezequiel se convirtió en el portavoz de la voz de Dios cerca de los exiliados, actividad que desempeñó por lo menos hasta el año 1571 a.C., año al que corresponde el último de los datos cronológicos contenidos en el libro. En una época, ¿cómo estaba en esta época? Pues había de grandes convulsiones, cambios políticos, así como la vida de Ezequiel. El profeta, desde que vemos, ¿sí?, y ve la dura realidad del momento en que estaba viviendo, lo que estaba pasando, ¿sí?, él miraba con tristeza la historia de las infidelidades de Israel. Y en los versículos de Ezequiel capítulo 20, versículo 13, dice esto, que miraba con tristeza la historia de las infidelidades de Israel, y dice esto: se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. Eso lo vemos en el capítulo 20, versículo 13. Pero también había, ¿sí?, una esperanza en un futuro de salvación, y eso lo vemos en el capítulo 36, versículo 28, al igual que el capítulo 36, al 37, sin embargo, veía con esperanza un futuro de salvación. Habitaréis la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Ezequiel, al igual, ¿sí?, da muchas enseñanzas a través de visiones. Por eso se cree que se toma que va de la mano con el libro de Apocalipsis, ¿sí?, y el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque son visiones a través Géneros narrativos de apocalípticos. Sí, de apocalípticos, al igual que el de Daniel. Okay. Habla de bestias, te va a hablar de ángeles, te va a hablar de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque esas eran las visiones de Ezequiel. Ok. Sí, pero no se toman literalmente. Ok, hermano. Bueno, pues otros datos que tengas, hermano Armando. Sí, bueno, también sabemos que la situación del reino de Judá después del reinado de David Salomón se fue haciendo cada vez más difícil, hasta que por fin en el año 586, bueno, llega Nabucodonosor, destruye Judá, la asedia, la toma, arrasa Jerusalén, incendia el templo y envía desterrado a Babilonia a los más representativos de la población que todavía quedaban en la ciudad, ¿no? Aquí, digamos que hasta aquí se acaba esta historia de este pueblo en este momento, ¿no? Bueno, y con el curso del tiempo, muchos de los exiliados acaban por acomodarse a su situación, porque en Babilonia disfrutaban de una media libertad que les permitía formar familia, trabajar, negociar, crear riqueza e incluso alcanzar cargos importantes. En efecto, hubo igualmente muchos que acogieron esa ley del rey Ciro, volvieron a Palestina, a la tierra prometida y a la añorada Jerusalén, las ciudades de Dios. Salmos 46, 4. Entonces muchos, como acabo de leer, se acomodaron a la vida en Babilonia, ¿no? A algunos no les fue tan mal como a otros. Sin embargo, encontramos que yo creo que esta es una
de las partes más importantes o de las aportaciones más importantes que hace Ezequiel, que fue una de las personas que más contribuyeron a mantener vivo entre los judíos del destierro el anhelo del retorno. Esas ansias de regreso eran necesarias para emprender la reconstrucción de la ciudad y del templo. Además, eran indispensables para evitar que el pueblo llegara a perder su identidad nacional a causa de la permanencia durante un tiempo excesivo en un lugar tan lleno de atractivos como era entonces Babilonia. Entonces creo que es una parte del trabajo más importante de Ezequiel fue esta, mantener la identidad religiosa del pueblo y sobre todo mantener el anhelo de regresar y reconstruir la ciudad. Y ese fue el trabajo que hizo Ezequiel, y creo que es muy loable para evitar precisamente que se acomodaran a vivir en Babilonia y se olvidaran de sus raíces religiosas y evitaran o que ya no quisieran o ya no anhelaran regresar. Entonces Ezequiel trabajó mucho en esa parte y bueno, vemos más adelante que se logra ese retorno, ¿no? Sí, así es. Creo que ese es el mensaje del libro, ¿no? Ese es el mensaje que quiere dar Ezequiel, el tener esa... no perder todo lo que demanda Dios y el retornar a su tierra. Bueno, pues la caída de Jerusalén vino a demostrar la autenticidad de las predicaciones de Ezequiel. En aquellos momentos su prestigio alcanzó probablemente las costas más elevadas de la consideración de sus compatriotas exiliados. De forma especial, la misión del profeta consistió entonces en hacer comprender a la gente las verdaderas causas del desastre sufrido y prepararla para la obra de reedificación a la que habrían de dedicarse los repatriados. Ya no cabe duda de que su ministerio contribuyó en gran medida a hacer precisamente del exilio en Babilonia una de las épocas más fecundadas de la historia del pueblo de Dios. Ezequiel veía en el destierro babilónico una especie de regreso al éxodo de Egipto, aquel desierto que Israel hubo de atravesar antes de entrar a Canaán, y ahora el desierto en Babilonia lo había de salir purificado el nuevo pueblo de Dios. Pues ahí está, ese es el mensaje del libro de Ezequiel, de retornar, como si se hubiese retornado de Egipto, retornan de Babilonia para llegar otra vez a la tierra prometida a Israel. Bien, hermanos, pues este es el libro de Ezequiel. Vamos a seguir con la cronología, vamos a pasar al libro de Daniel. En el libro de Daniel, como lo mencionó nuestro hermano Alejandro, también es considerado un libro genérico, narrativo, histórico y apocalíptico. La primera parte del libro narra la historia del profeta Daniel, quien según el mismo libro vivió en Babilonia como exiliado en el siglo VI a.C. En esta parte se narran las situaciones que Daniel y otros 3 compañeros, por ser fieles a Dios, igualmente se narra la sabiduría de Daniel al interpretar correctamente los sueños y visiones del rey. Recordamos cómo hace la interpretación del sueño al rey, y ahí es lo que señala el libro de Daniel. La segunda parte del libro históricamente puede referirse a lo sucedido en Medio Oriente, en el territorio de Palestina, cuando la dinastía ptolémica y la dinastía seleicida peleaban por el territorio, y cuando Antíoco IV Epifanes intentó suprimir el culto judío en Jerusalén y reemplazarlo por un culto helenista. Existe una fuerte disputa en cuanto a la fecha de escritura del libro. Sectores religiosos interpretan que fue escrita durante el exilio en Babilonia y sitúan su cumplimiento hasta nuestros días. Bueno, pues este es el libro de Daniel. Vamos a darle paso al siguiente libro, que es Oseas. El libro de Oseas, hermano Osiel, por favor, si nos quiere usted llevar con el libro de Oseas. Sí, cómo no. Vemos, hermanos y amigos, que este libro se atribuye al profeta Oseas,
activo en Israel en el año 722 a.C. La profecía de Oseas debe situarse antes de la de Jeremías. Oseas fue el contemporáneo de Isaías, Miqueas y Joel, su compatriota del reino del norte. Oseas, Joel y Joel fueron profetas del reino del norte o Israel, mientras que Isaías, Miqueas lo fueron del reino del sur o de Judá. Oseas profetizó durante el año de decadencia del reino del norte, luego del reinado de Jeroboam II. El bosquejo del libro es muy simple, en realidad solo tiene dos divisiones principales. En los primeros 3 capítulos de Oseas tenemos un énfasis en el aspecto personal, porque se incluye la historia del profeta y Gomer, su esposa infiel. La segunda parte es profética y se extiende desde el capítulo 4 hasta el 14. En esta sección vemos al Señor frente a la nación infiel de Israel. Entonces vemos pues que el problema de Dios con su pueblo, tanto con Israel como trasladándolo ahora, ha sido la infidelidad a sus mandatos por no practicar la verdad y enseñarla tal como el Señor quiere y vivirla, que es lo principal de todo el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, es ponerla en práctica. Así es, hermanos. Si queremos que nos vaya bien. Claro, para llevar una buena vida. Hermano Armando. Sí, pareciera que al mencionar estos libros nos vamos muy rápido, ¿no? La verdad es que por razones de tiempo tenemos que hacerlo de esa manera. Sin embargo, no podemos dejarlo en ese tamaño, ¿no? El libro de Daniel, el libro de Oseas, dentro de estos libros encontramos cientos de historias que podemos aplicar a nuestra vida diaria, y que bueno, por cuestiones aquí de tiempo y por cuestiones de estructura del programa, pues no podríamos terminar todo, podríamos dedicar programas, muchos o varios programas, solo al libro de Daniel, claro. O solo al libro de Oseas, que no es la intención es más que nada trazar un mapa conceptual de lo que tratan estos libros, y bueno, cada quien en su casa o en su congregación seguramente pueden estudiar un poco más a fondo estos libros. Claro, hermano, pues esa es la intención, tampoco que se haga esto tedioso de dar tantos datos históricos, sino abarcar un poquito más en relación a datos y acerca de la palabra, para que esta palabra se aplique en nuestras vidas, como lo viene manejando el hermano Ciel, que da su comentario y lo aplica a la vida práctica. Hermano Alejandro. No, pues mira, yo lo único que podría comentarte del libro de Oseas, que realmente es un mensaje espiritual, a la apostasía que hace aquí en el pueblo de Israel, que equivale al adulterio espiritual. Vemos aquí que Dios es el esposo y la esposa es infiel es Israel, ¿sí? Para no alargarnos mucho tiempo, pues podríamos hablar mucho de Oseas. Hermano, si nos sigues hablando del libro de Joel, hermano, por favor. Muy bien, pues el libro de Joel normalmente sí significa, más que nada el nombre de Joel significa Jehová es Dios. La fecha pues es indeterminada, ¿sí? El estilo es muy elevado y está escrito enérgicamente y elegantemente, ¿sí? Vemos un marco histórico que habla de una plaga de langostas y una sequía severa, que vistas como castigo por los pecados del pueblo. La plaga fue una profecía de las invasiones venideras de los ejércitos de los enemigos. O sea, todo esto que estamos viendo, podemos ver cómo también Joel va profetizando, ¿sí? ¿Qué vemos en esto? Que la palabra clave del libro de Joel es el día del Señor. ¿Por qué el día del Señor? Bueno, es un tiempo de juicio. ¿Sobre quién? Sobre el pueblo por sus pecados. Vemos ahí en el capítulo 1, versículo 4, versículo al 9, la plaga de las langostas. En el capítulo 1, del 10 al 20, vemos la severa sequía. Y luego vemos la invasión de los enemigos, que es desde el capítulo 2 al 10. Ese era el tiempo de juicio de lo que habla todo el libro de Joel. Y luego, ¿qué pasa? Bueno, pues cuando habla del día del Señor, vemos que es llamado al arrepentimiento y a la oración. Capítulo 2, versículos del 12 al 17, ¿sí? Y promesas de liberación futura, que también lo vemos en el capítulo 2, versículos del 18 al 20. ¿Sería una época de gran bendición? Sí. ¿Para quién? Para aquellos que se arrepintieran. ¿Por qué? Porque en la naturaleza copiosa, ¿sí? Y vemos que van lluvias que aseguran abundantes cosas después de la sequía. O sea, Dios también nunca los desamparó, Dios normalmente también siempre los cuidó, ¿sí?
llamados, ¿y qué hace con esto? Cuando dice que el día del Señor es un llamado al arrepentimiento y a la oración, promesas de la liberación futura, sería una época de gran bendición, una naturaleza muy grande, que Dios iba a mandar unas lluvias, y verdaderamente sí, vemos que el arrepentimiento de todo corazón en el libro de Joel termina con el arrepentimiento de aquellos y la gran casa de Jehová en los días postreros o en los últimos días. Y es lo que habla con todo lo que llega diciendo Pedro en el libro de Hechos, y se cumple la profecía de Joel. Ok, hermanos, bueno, pues ahí está el libro de Joel, que nuestro hermano Alejandro nos acaba de mencionar acerca de él. Vamos a ir a nuestro segundo corte para darle paso a los saludos y a todos los anuncios que se vayan a llevar a cabo. Adelante, hermano. Bien, hermanos, seguimos transmitiendo desde la ciudad de Puebla palabras de vida eterna. Vamos a ir con los saludos. Adelante, hermano Mario. Sí, nuestra hermana Lulú de la Congregación de Bosques manda saludos a todos, hermanos, de su parte y de sus hijos, Sari y Jorge. Gracias, hermano. Muchas Saludos. gracias, saludos. Ella sigue pidiendo oraciones también por nuestros hermanos que están enfermos, nuestra hermana Adriana, hermana Verónica y nuestro hermano Evaristo. Muchas gracias, saludos por allá. Muchas gracias. Nuestro hermano José Luis Avilés desde Monterrey, allá en Pablo Olivas, y les manda unas muy buenas noches a todos ustedes. Saludos y bendiciones. Gracias, hermano. hermano. Nuestra hermana Anabel Pedraza igualmente manda saludos para todos ustedes, hermanos. Saludos, Gracias. hermanas, Gracias. saludos. Nuestra hermana Elizabeth Reina de San Luis Potosí manda saludos a todos ustedes, hermanos, y a las hermanas Damaris de La Piedad y Gaby González de San Cristóbal allá en Chiapas. Que Dios les bendiga. Saludos. Saludos. Nuestra hermana Lulú Conde de la Congregación de Vicente Guerrero pide oraciones por los enfermos, dice que por nuestra hermana Verónica, nuestra hermana Adriana, nuestro hermano Luis, que Dios les ayude, y muchos saludos a Brian y a todos los hermanos que están en el instituto allá en Toluca. Saludos Brian. por allá. Saludos, hermano Brian, échale ganas. Hermano Brian. Nuestra hermana Priscila Franco de León, Guanajuato, manda saludos a todos ustedes, hermanos. Gracias. Ella da gracias porque fue y regresó con bien a Querétaro, en especial a la congregación en Tonatiuh, donde fue a presentar la palabra de Dios en una reunión femenil este sábado. Ella pide oraciones por su congregación, porque nos dice que sus vecinos se están yendo a reunir con ellos. Qué bueno, bendiciones. Y también pide por su salud, porque dice que últimamente no se ha sentido muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué más, Sí. joven Mario? Nosotros, bueno, pues de parte del panel le mandamos un saludo a nuestra hermana Tere Valdivia de la Congregación de Bosques. Saludos, hermana. Y muy en especial, nuestro hermano Luis le hace extensos los saludos porque dice que es una hermana que llena de ánimo. Saludos, hermana. Que Dios la Saludos, bendiga. sí, muy bien. Saludos, hermana Tere. Pasamos al ¿sabías qué? ¿Sabías que 50.070 hombres, 50.070 hombres murieron por mirar a donde no debían? A ver, otra vez. 50.070 hombres Sí, es murieron por no ver lo que no tenían que ver. por mirar a donde no debían, exactamente. En el primer libro de Samuel, capítulo 6 y versículo 19 nos dice así. 18, 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50.070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. 50.070 por 70. ver lo que no tenían que Que ver. ver. Ahí está el mandato. Ahí está el dato. 50.070 hombres. Por eso hay que hacer morir los deseos de los ojos, hermanos. No nos vayamos a morir como aquellos. Así es. Es algo que tenemos que trabajar. Bueno, ¿algo más, hermano Mario? No, hermanos, todo por el momento. Ok, hermano. Bueno, vamos a darle paso al tema. Vamos a hablar acerca del libro. Bueno, nuestro hermano Armando va a hablar acerca del libro de Amós. Hermano. Así es, bueno, en el libro de Amós, ¿qué tenemos el libro de Amós? Bueno, es el ministerio profético de Amós. Tuvo lugar durante los reinados de Jeroboam II, rey de Israel, y Usías, rey de Judá. Fue contemporáneo de Jonás y de Oseas.
Procedía de Tecoa, nació en Judá, en el reino del sur, aunque fue un profeta ante el reino del norte. Amós fue un hombre de Dios que proclamó el mensaje de Dios por el hecho de que el pueblo de Israel practicaba una religiosidad superficial. Digamos, fue su aportación. Debido a que los israelitas rechazaron la ley divina, especialmente en sus engaños, robos y violencia y oposición contra los pobres, Dios les dijo que Él despreciaba sus días de fiesta. Aunque ellos le presentaban sus holocaustos y ofrendas de cereales, Él no las aceptaría. Las canciones del pueblo se apagarían y el juicio de Dios descendería como las aguas y su justicia como un torrente poderoso. Entonces aquí encontramos que Amós, les dice que aunque hacían sacrificios, aunque ofrecían holocaustos, Dios no los aceptaba por la intención de sus corazones. Esto fue básicamente el trabajo que hizo Amós. Ok, hermano. Bueno, pues ahí está el libro de Amós. Vamos a seguir, vamos a hablar del libro de Abdías. En cuanto a la investigación histórica, no se ha logrado aportar datos fehacientes acerca de la persona y las actividades del profeta Abdías. Sí queda como probable que este libro, el más breve del Antiguo Testamento, fuera redactado en Judá, e incluso se apunta como por el siglo V a.C. como posible época de su composición. El profeta Abdías la profecía de Abdías es contra Edom, un anuncio del juicio y del castigo que había de caer sobre aquel pueblo a causa de la violencia con que se volvió contra su hermano Jacob, contra la nación israelita. Porque Edom, que primeramente se había unido con otros pueblos a Israel en alianza bélica contra Babilonia, después traicionó el acuerdo, y cuando el ejército de Nabucodonosor sitió a Jerusalén, se pasó al bando de los vencedores para entrar y saquear la ciudad y repartir con ellos tierras y botín. Esquema del contenido: primera, humillación de Edom; segundo, el día de Jehová y el juicio de las naciones; y tercera, la exaltación de Israel. Bueno, pues ahí más o menos está la estructura del libro de Abdías y las consecuencias que se vivió por este rey que no obedeció a Dios, Abdón. Y bueno, pues vamos a hablar más acerca del libro de Jonás. Hermano Ciel, ¿usted tiene algo de Jonás? Sí, cómo no. Vemos que Jonás, cuyo nombre significa paloma, se presenta como el hijo de Amitai en el capítulo 1 y versículo 1. Se menciona también en 2 de Reyes 14:25 que fue profeta en el reino del norte de Israel durante el reinado de Jeroboam II, por los años 793 al 753 a.C., y que era de Gat-Efer. Este libro parece haberse escrito con un triple propósito: para demostrar a Israel y a las naciones la magnitud de la misericordia de Dios, de ese Dios que está dispuesto a salvarnos siempre, para mostrar mediante la experiencia de Jonás 4, cuánto había caído Israel, para recordar a Israel, el Israel descarriado de Dios. En su amor y misericordia le había enviado no solo un profeta, sino muchos profetas fieles. Es solo uno de los libros proféticos del Antiguo Testamento escritos por profetas nacidos y criados en el reino del norte, o sea, el reino de Israel, y Oseas es el otro. Está lleno de actividad sobrenatural de Dios, además de la sincronización providencial de la tormenta y el gran pez. Están la calavecera, el gusano y el viento solano, y lo más grande de todo, el arrepentimiento de toda la ciudad de Nínive. Entonces, pues la historia creo que todos la conocemos, y sabemos que Jonás no estaba muy dispuesto a ir a Nínive porque, aunque algunos dicen que no tenía miedo, era muy temerario ir a Nínive,
y más con el mensaje que llevaba Jonás de que dentro de 40 días esta ciudad iba a ser destruida. Finalmente Dios le probó al profeta que era necesario que fuese a pregonar a Nínive, y así fue, y creo que el mensaje fue eficaz porque el pueblo se arrepintió juntamente con su rey. Así es, hermano. Bueno, pues ahí está el libro de Jonás. Nos quedamos ahí con este libro. Vamos a pasar ahora al libro de Miqueas. Nuestro hermano Alejandro trae el libro de Miqueas. Muy bien, hermanos, para mí es un gusto platicarte del libro de Miqueas. ¿Por qué? Porque es un libro importante que a futuro es nombrado también por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vemos que el autor se llama Miqueas, ¿sí? En el capítulo 1, versículo 1, diciendo que Miqueas era natural de Motserat, un lugar situado a unos 40 kilómetros al sudoreste de Jerusalén. Vivió en los días de Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Por lo tanto, fue uno de los profetas del siglo 8 antes de Cristo, contemporáneo de Isaías. Lo vemos en el capítulo 1, versículo 1, ¿sí? Así que Miqueas como Isaías ejercieron su actividad en Judá, pero también dirigieron sus proclamos a Israel. Vemos en el libro de Miqueas, ¿sí? Que las divisiones generales de este libro, los vemos como ya hemos visto, ¿sí? En el capítulo 1 al 3 principalmente son amenazas y juicios venideros. En el capítulo 4 al 5 son promesas proféticas de liberación, y en los capítulos de 6 al 7, ¿sí? Principalmente son exhortaciones y confesiones de pecados nacionales, al mismo tiempo promesas de restauración. Los pecados particulares de aquel tiempo eran idolatría, planes perversos y artimañas, avidez, codicia de los príncipes, los profetas y los sacerdotes, hechicerías, falta de honradez, corrupción universal y hasta traición. Pero ¿cuáles eran las esperanzas futuras? El establecimiento de un reino justo, la venida del rey y Mesías, la reforma y la restauración de la nación, el triunfo completo de la gracia divina. El libro fue citado por los ancianos, salvando así muchas vidas, pero también por el Sanedrín. A Herodes el Grande, en la época del nacimiento de Cristo, fue citado este libro, y también por el mismo Cristo, es lo que yo te comentaba, o comentábamos hace rato, ¿sí? Por Cristo, él avivara a sus discípulos, y esto lo vemos en Mateo 10, 35 al 36, y Miqueas, capítulo 7 al 6. Estos son pasajes notables. ¿Por qué? Porque la definición de la verdadera religión es el anunciar el nacimiento de Cristo, en el capítulo 5, versículo 2, y Dios se olvida de los pecados de los creyentes. Por eso era importante este libro de profecía. ¿Por qué? Porque el profeta, Miqueas, vuelvo a repetirte, fue también el que profetizó la venida del Mesías. Ahí está la profecía de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Pues ahí está también el libro de Miqueas, de nuestro hermano Alejandro. Vamos a darle paso a nuestro hermano Armando con el libro de Nahum, hermano. Ok, bueno, Nahum, este libro se escribió entre el año 663 y 612, obviamente antes de Cristo. De Nahum sabemos que era oriundo de la localidad de Elcos, como está mencionado en el capítulo 1, versículo 1, posiblemente al sur de Judea. El breve libro de Nahum es en su mayor parte un poema, una obra de arte que predice la caída de Nínive, la capital de Asiria. El libro de Nahum consiste de dos partes, lo podemos dividir en dos partes. Un poema relacionado con la grandeza de Dios, que abarca Nahum capítulo 1 de 2 hasta el 2.15, y luego un poema más extenso en el que se detalla la caída de Nínive, Nahum 2.1 al 3.19. A Nahum no lo inspira un celo nacionalista, sino la convicción de que Dios gobierna la historia de todos los pueblos y que es un Dios justo, cuya justicia no pueden desviar ni retardar con su poder los imperios. Eso lo encontramos en el capítulo 3, versículo 1. La perspectiva de Nahum plantea el desafío de caminar sabiendo que la violencia física o estructural, la opresión, la explotación y la promesa del bienestar propias de Nínive tienen el tiempo contado, es decir, que se va a acabar. Toda esta opresión que ejercía Nínive sobre los otros pueblos, Nahum tiene la perspectiva de que pronto se va a acabar. Y básicamente, bueno, esto es lo que nos habla en el libro de Nahum. Bien, hermanos, bueno, pues vamos a ir al último corte y regresamos a su programa Palabras de Vida Eterna. Estamos otra vez aquí con ustedes, hermanos.
Vamos a darle paso a los saludos. Hermano Mario. Sí, hace rato se me pasó dentro del saludo de nuestra hermana Priscila Franco, se me pasó al final decir que le mandaba saludos a nuestro hermano Jonathan. Pues ahí está el saludo, hermano Johnny. No estés triste, Johnny. Para que no te pongas triste, no te sientas mal, no puedas dormir en esta noche. Gracias. Y nuestro hermano Jonathan asimismo le manda saludos a nuestra hermana Elizabeth Reina allá en San Luis Potosí, de parte del panel también. Saludos. Saludos, hermano. Saludos. Nuestra hermana Amsi Mesa también le manda saludos a cada uno de ustedes, hermanos. Saludos, Gracias. Dios la bendiga. Gracias. Y Gracias, sí. andamos pidiendo una oración por nuestro hermano. Bueno, él sabe que hermano es, está teniendo algunos problemas de carácter espiritual en estos momentos, está un poco lejano ahorita de la congregación, entonces queremos que sepa que estamos haciendo oración por él y que lo esperamos de vuelta con los brazos abiertos cuando decida volver a congregarse con nosotros, hermano. Un fuerte abrazo. Dios te Vamos a ayude. estar orando por ti, hermano, para que Dios te reintegre. Claro que sí, hermano, vamos a pedirle a Dios que esté con él. Claro, Y va a estar contigo. hermano. claro, él está con él, es definitivo. Pasamos al ¿sabías qué? ¿Sabías que Jacob tuvo el luto más largo? Según Génesis capítulo 50 y versículos 3 y 10, dice que fueron 77 días de luto. 77 días de luto. Dice el versículo 3 del capítulo 50, y le cumplieron 40 días porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Ahí van 70 días. Y en el 10 dice, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días más. 7 días más. Son 77 días de luto para Jacob. Muy bien, hermano, pues ahí está el dato de los 77 días de luto. Bien, vamos a seguir con el programa, vamos a seguir con los libros, vamos a tocar el libro de Habacuc. Habacuc en hebreo se deriva del verbo jabak, que significa abrazar. Este libro parece haber sido escrito durante la última parte del reino de Manasés, durante el reino de Amón o durante la primera parte del reino de Josías. Es muy probable que el ministerio de Habacuc siguiera más o menos de cerca al ministerio del profeta Nahum. El profeta conocía la crisis de Babilonia, pronto habría de provocar a su pueblo por causa de sus pecados una crisis que finalmente resultaría en el cautiverio de Judá. Habacuc amonestó anticipadamente a la nación en cuanto a esa crisis y también dejó el castigo divino sobre la Babilonia idólatra e inicua, el enemigo de Dios y de su pueblo. Aunque Habacuc lamenta los pecados de Judá y sabe que su pueblo merece castigo, está preocupado por el resultado de las aflicciones de su pueblo. También se preocupa por el destino del instrumento que Dios usa para imponer ese castigo. Los caldeos que parecen ser bendecidos con una prosperidad siempre creciente. Bueno, pues este es el libro de Habacuc, un resumen corto para avanzar con el libro de Sofonías. El libro de Sofonías me toca a mi hermano Ociel. Hermano Ociel, si nos gusta comentar. Sí, como no, Sofonías, se identifica al autor del libro de Sofonías como el profeta Sofonías, y su nombre significa defendido por Dios. Así es, hermano. Creo que todos los nombres tienen su significado, ¿verdad? Significado, claro. El libro de Sofonías fue escrito probablemente entre el año 735 y el 725 a.C. El mensaje de Sofonías de juicio y de ánimo contiene 3 doctrinas importantes. 1. Dios es soberano sobre todas las naciones. 2.
Los malos serán castigados y los justos serán reivindicados en el día del juicio. 3. Dios bendice a aquellos que se arrepienten y confían en Él. Sofonías pronuncia el juicio del Señor sobre toda la tierra, sobre Judá, sobre las naciones circundantes, sobre Jerusalén y sobre todas las naciones. Esto es seguido por proclamaciones de la bendición del Señor sobre todas las naciones y especialmente sobre el remanente fiel de su pueblo en Judá. Así que ahí tenemos una información somera en cuanto a este libro de Sofonías, pero creo que seguimos invitando a todos a que lean toda la Biblia, conozcan acerca del contenido de la palabra de Dios, para que puedan conocer la historia de la palabra de Dios. Así es, hermano. Esa es la invitación que hacemos. Hermano Alejandro nos trae el libro de Ageo. Hermano Alejandro. Muy bien, pues Ageo fue uno de los profetas que el Señor enviaría a los judíos alrededor del año 520 antes de Cristo. Se tiene muy poco conocimiento de su historia personal, vivió un poco después del cautiverio contemporáneo de Zacarías. Después del retorno del cautiverio, los israelitas pusieron el altar sobre su base, estableciendo así la adoración diaria y pusieron los cimientos para el segundo templo. Después fueron forzados a abandonar la construcción por algunos años. Entonces Ageo brindó su ayuda y estimuló a los judíos a continuar y no permitir la oposición. El libro consta básicamente de 4 mensajes. El primer mensaje, que lo vemos en el capítulo 1, versículos del 1 al 11, que es la representación por haber olvidado y descuidado la reconstrucción de la casa de Dios, mientras cada cual buscaba su propia comodidad. Esto lo vemos en el capítulo 1, versículos del 12 al 15. Relata la respuesta positiva a este mensaje. El segundo mensaje, que viene en el capítulo 2, versículos del 1 al 9, viene la promesa relacionada con la grandeza futura de la casa de Jehová. El tercer mensaje lo vemos desde ahí mismo, en el capítulo 2, versículo 10 al 19, el llamamiento a la meditación para recordar el día que se puso el nuevo cimiento. El cuarto mensaje, que es desde el capítulo 2, versículos del 20 al 23, promesa, protección y bendición especial de Zorobabel. Pero vemos que el tema histórico, el tema principal, ¿sí?, normalmente es ver y animarlos a reconstruir lo que habían dejado. Así es, hermano. Bueno, pues ahí está el libro de Ageo. Vamos a continuar con el libro de Zacarías. El hermano Armando nos trae el libro de Zacarías. Bueno, pues obviamente Zacarías pues, fue escrito por el profeta Zacarías, y bueno, este libro normalmente se divide en 2 partes. Este libro, la fecha probable en la cual se escribió es entre el año 520 y 470 a.C. Decía, se divide en 2 secciones, una que abarca del capítulo 1 al capítulo 8 y la segunda parte del capítulo 9 al capítulo 14. En general, se piensa que solamente la primera parte es obra propiamente de Zacarías, mientras que la segunda fue añadida posteriormente y que es obra de un autor o autores anónimos. En la primera parte, Zacarías es llamado hijo de Baraquías, hijo de Ado, lo cual da a entender que pertenecía a una familia sacerdotal, es decir, Zacarías provenía de la casta sacerdotal. La primera parte del libro de Zacarías se inicia con una exhortación al arrepentimiento y a la conversión, a la que sigue un conjunto de 8 visiones nocturnas que el profeta experimentó, se piensa, alrededor del año 518. En la exhortación se pone de manifiesto su exigencia de pureza y moralidad interior, pues no se contenta con condenar los errores rituales, sino que en sus palabras se descubre el sentido de pecado y de malicia. Básicamente es lo que tenemos del libro de Zacarías. Zacarías, perfecto. Bueno, pues vamos a pasar al libro de Malaquías. El libro de Malaquías fue escrito entre el 440 y el 400 antes de Cristo. Malaquías escribió la palabra de Dios al pueblo elegido de Dios, quien se había extraviado, especialmente los sacerdotes, quienes se habían alejado del Señor. Los sacerdotes no estaban tratando con respeto todos los sacrificios que habían de hacerle a Dios. Los animales defectuosos eran sacrificados, aun cuando la ley demandaba que debían de ser animales sin defecto. Eso lo podemos encontrar en Deuteronomio, capítulo 15, versículo 21.
Los hombres de Judá eran desleales con las esposas de su juventud y se preguntaban por qué Dios no aceptaba sus sacrificios. La gente no estaba diezmando como debía hacerlo, pero a pesar del pecado de la gente y su alejamiento de Dios, Malaquías reitera el amor de Dios por su pueblo y sus promesas en un mensaje venidero. Bien, hermanos, pues como si se han dado ustedes cuenta, pues hemos tratado de dar un pequeño resumen de cada uno de los libros de la Biblia. Me dice aquí el hermano José que mencione yo la Biblia, mencione yo la cita, Malaquías capítulo 2, versículo 17 del 3, perdón, capítulo 2, versículo 17 y capítulo 3, versículo 5. Pues como les comentaba, tratamos de que se haga un resumen, pues un resumen corto de todos los libros que se manejan en el Antiguo Testamento. Posteriormente vamos a hablar del Nuevo Testamento. En estos días que vienen, vamos a agradecerle a los hermanos. Hasta aquí vamos a dejar nuestro programa el día de hoy. Mi hermano Armando quiere mencionar algo, hermano. Nada más comentar este dato, ¿no? Que seguramente en sus casas estarán comentando. Bueno, a partir del año 400 antes de Cristo, pues viene la época del silencio, ¿no? Así es. Cuando se habla del silencio, se dejan de haber escritos que hablan acerca de la ciudad de Israel, del año 400 y hasta la venida de Cristo, ¿no? Que es, Así es. se conoce a Juan el Bautista, Sí. que se conoce como el periodo también intertestamental. O los 400 años de Los silencio. 400 años de silencio, que es una etapa entre un testamento y otro, ¿no? Ok, hermano Alejandro. Pues no, simplemente que el libro de Malaquías es un libro de igual muy importante, y como lo acaba de mencionar nuestro hermano Armando, ¿no? De ahí es el último de los profetas, porque después Dios guardó silencio y por eso se le reconoce como los 400 años de silencio, hasta la aparición de Juan el Bautista, y es lo que dice Isaías, voz que clama en el desierto. Hasta ese tiempo se cumplió la profecía de Isaías. Ok. Hermano Ociel, ¿quiere usted comentar algo? Pues ojalá que lo que hemos mencionado haya sido de edificación para nuestros oyentes, y les pedimos que oren por nosotros para que Dios nos dé más sabiduría, porque la necesitamos para hablar con más seguridad, con más confianza en la palabra de Dios. Gracias, hermano. Sí, pues como vemos, son resúmenes pequeños, por cuestiones de tiempo no podemos hablar más extensamente, porque necesitaríamos varios programas para hablar de cada libro, por lo cual les pedimos también su comprensión. Y bueno, pues hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy, agradeciéndole a los hermanos que ahora estuvieron del otro lado, el hermano Josué, que por un problemilla en una muela no pudo estar con nosotros aquí. Se le agradece al hermano, está ahí ahorita en la cámara, al hermano Luis Conde, al hermano Adrián, que está ahí atrás con los teléfonos, a Johnny, al hermano Johnny, gracias, ahora él está en los controles técnicos, y al hermano Mario, que hermano, ¿quieres comentar algo, hermano? Sí, una última petición de oración por el papá de nuestra hermana Becky Bonilla. Está un poco delicado de salud allá en Guadalajara. Ok, hermano. Y también comentar que mi hermano Jonathan me ayudó con los sabías que de este día, y asimismo invitamos a los hermanos a que hagan sus contribuciones si es que tienen datos curiosos, así como los que me proporcionó este día el hermano Jonathan, que los hagan llegar aquí al programa, ya sea por Facebook o por WhatsApp. Así es, también que nos comenten qué les parece el programa, qué les gustaría de lo cual pudiéramos hablar. Pues son bienvenidas todas esas opiniones y puntos de vista. Pues vamos a agradecerles a todos ustedes, hermanos, que Dios los bendiga, y vamos a hacer una oración final. Hermano Armando, hermano Ciel, hermano Alejandro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, pues vamos a ir a Dios en oración. Hermano Armando, si nos gustas llevar a Dios en una oración final, y así vamos a terminar con este programa. Adelante, hermano. Vamos a orar.
Padre nuestro que estás en el cielo, aquí en todo lugar, ante ti, Padre Santo, estamos este puñado de hijos tuyos, dirigiéndonos a ti, Señor, con una actitud reverente, para darte gracias, Padre, primeramente por la vida, por la salud, por las bendiciones que derramas sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque has permitido que este trabajo conjunto entre congregaciones de varios lugares se lleve a cabo. Gracias porque utilizas a mis hermanos como instrumentos, Señor, para tu obra. Permite que siga siendo así y nunca permitas, Padre, que pueda introducirse en este grupo problemas. Al contrario, cada día seamos más unidos y cada día esta comunión que tenemos sea más fuerte y más grande, Padre. Bendice, Señor, tu iglesia en todo el mundo. Sabemos que en todo el mundo tenemos hermanos que son personas que te siguen, que te obedecen al igual que nosotros. Bendícela, pues, y permite que esta tu iglesia vaya creciendo día con día, en palabra, en fe, en conocimiento y también en número, Señor. Padre Santo, te damos gracias por todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor Salvador. Amén. Amén.